acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia de la abogada Carla Swin, con quien vamos a hacer información, principalmente relacionado al tema político del Ecuador, la consulta popular que el presidente de la República la convocó, y el pueblo ecuatoriano tendrá que dirimir su respaldo o su negativa en las juntas receptoras del voto. Abogada, buenos días, bienvenida a Prensa Radial. ¿Por qué es necesario hacer campaña de una consulta popular cuando el pueblo ecuatoriano a lo mejor ya leyó las 7 preguntas? ¿Por qué hacer una campaña política de los 7 o de las 7 preguntas o cuestionamientos que realiza el presidente de la República? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Pablo, Lindon, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan en este medio de comunicación. Empiezo mi intervención manifestando que en la actualidad hemos asumido una delegación que es de acción territorial, delegada provincial por parte, en este caso, de la Secretaría de Vinculación Política de Presidencia, que se nos ha otorgado esta confianza para poder trabajar con la ciudadanía, con organizaciones sociales, indistintamente del partido político al que pertenezcamos. Hay personas que son apolíticas, que no quieren identificarse con ninguna tienda política, pero están a favor de la consulta popular. Ahora sí, respondiendo, Pablo, a su pregunta, en el recorrido que hemos tenido en el transcurso de estos días, existen personas que todavía tienen desconocimiento del contenido de las 7 preguntas y que tal vez ese es el resultado de la duda al momento de votar el 4 de febrero. Entonces, es obligación nuestra, que conocemos a profundidad el contenido de las mismas, que acoge realmente el clamor ciudadano, porque muchas de las propuestas son planteadas por los ciudadanos, el de poder hacer conocer al ciudadano, para que el día 4 de febrero pueda, con conocimiento de causa, ir a votar a conciencia, no a beneficio de, como le digo, de un político o de un partido político, sino a beneficio de la ciudadanía. Porque conforme vamos a ir desarrollando las preguntas, Pablo, en esta entrevista, nos podemos dar cuenta que esto está condenando todo tipo de corrupción, venga de donde venga, de las personas que vienen participando en la vida política, asimismo en delitos sexuales como es de menores, pero esto está enfocado, como le digo, en un beneficio a la ciudadanía y no dejar en la impunidad muchos hechos ilícitos que vienen afectando, en este caso, a los ciudadanos de nuestra patria. Pero, abogada, pero el interés, y por eso lo cuestiono yo, ¿por qué, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no comenzó ya con una campaña de propaganda de las 7 preguntas de la consulta popular? Y en este momento partidos políticos y también las organizaciones autorizadas para transmitir este mensaje, pero muchas de estas organizaciones tienen su finalidad, su fin político, y ellos van a cuestionar o van a decir, esta pregunta conviene y esta pregunta no conviene para el Ecuador. La consulta realmente no tiene protagonistas y tampoco tiene dueños. Aquí hemos dicho en varias ocasiones, los verdaderos depositarios del poder son los ciudadanos, y ellos son quienes se tienen que empoderar de este proceso electoral, porque es un derecho político que radica en el ciudadano. Mire, el trabajo que venimos realizando nosotros como acción territorial es precisamente pegado con las organizaciones sociales, con la finalidad de que sean los voceros, las organizaciones sociales o los ciudadanos que quieran aportar de forma favorable en este proceso electoral. El objetivo fundamental es que se vaya fortaleciendo a las organizaciones sociales, que son los que pueden incidir en la toma de decisiones tanto de las autoridades territoriales como las autoridades nacionales. Contamos como, por ejemplo, con red de salud, de maestros, tenemos organizaciones de jóvenes, líderes, adulto mayor, de personas con discapacidad, LGBTI, hay un sinnúmero de organizaciones sociales que son los que deberían participar en la vida activa de la política
porque representan realmente al pueblo ecuatoriano y son quienes pueden acoger las necesidades y carencias que representa o que tiene cada ciudadano para poder hacer llegar, en este caso, a los planes de trabajo que presentan autoridades nacionales. Ese es el objetivo fundamental, no que lo asuma ningún partido político, sino el ciudadano que se empodere. Sin embargo, de ello, ustedes conocen, el compañero Lenín Moreno es de la tienda política de Alianza País, un movimiento que ha venido empujando este proceso electoral, pero que indistintamente de ello no solo va a beneficiar en este caso a la militancia de AP, sino que va a beneficiar a todos los ecuatorianos, y que posteriormente, Pablo, me gustaría ir especificando pregunta por pregunta para dar a conocer al ciudadano el porqué de votar a favor de las 7 preguntas. Abogada, sí, pero antes de ello quisiera cuestionarle, ¿por qué hay una división al interior de Alianza País? Por ejemplo, el presidente Lenín Moreno y la vicepresidenta de la República manifestando que el pueblo ecuatoriano vote sí en la consulta popular, pero mientras tanto el ex presidente de la República, él manifiesta que no se debe de votar en favor de la consulta del presidente Moreno. Bueno, realmente nosotros no podemos primero desconocer el liderazgo que ha tenido el anterior presidente Rafael Correa, una persona que ha buscado o ha ejecutado proyectos en beneficio de nuestra colectividad. También no podemos ser corresponsables de ciertos hechos ilícitos que cometieron también autoridades del anterior gobierno, y que yo lo he dicho, han hecho fiesta de nuestro país y que hoy se han convertido en nuestros adversarios, y que prácticamente los militantes que estamos a lo interno de Movimiento País somos responsables de los aciertos o errores que cometen ciertas autoridades a nivel nacional, y que tenemos que reprenderlo, venga de donde venga. Es por eso hoy que la consulta, dentro de la primera pregunta, condena a esas personas que están involucradas en actos de corrupción. Ahora, nosotros somos parte de un proceso político. Tenemos la posibilidad de que vayan alternando ya sus propuestas y sus proyectos. En este caso, nuestro presidente, Lenín Moreno, tuvo la oportunidad, Rafael Correa en su momento, de trabajar con su plan de trabajo, y en la actualidad tenemos que apoyar todas las propuestas de Lenín Moreno, que también fue nuestro candidato y que también trabajamos para que hoy llegue a la presidencia. Claro. Entonces, estamos dando la posibilidad de que se respete el principio de alternabilidad y que sea este nuevo gobernante el que tome las riendas de nuestro país a conciencia y que busque los mejores proyectos que vayan a buscar el desarrollo de nuestro país. Abogada, frente a esas expresiones, entonces yo le consulto la primera pregunta. Yo creo que ya tenemos en pantalla la primera pregunta de la consulta. Abogada, ¿cuál es lo inquietante y cuál es lo beneficioso de esta pregunta? Bueno, la primera pregunta está enfocada en que ninguna de las personas que hayan sido involucrados en actos de corrupción puedan participar de forma activa en la vida política. Yo lo decía anteriormente, los corruptos lo único que hacen es robarse las esperanzas y la ilusión de nuestros ciudadanos. Muchas de las personas que se llevaron los recursos, o muchas de las autoridades que se llevaron los recursos de nuestro país, dice esta pregunta pegado a su anexo que tendrán que devolverlo a nuestro país para que sea reinvertido en necesidades básicas insatisfechas para nuestra población o en proyectos que beneficien a la colectividad. Entonces, sí, Pablo. Sí, siga nomás, abogada. Entonces, el objetivo fundamental de ello es, lo dijimos anteriormente, el que no se quede en la impunidad de estos hechos y que tengan que pagar primero pena privativa de libertad y que no puedan participar de la vida política, únicamente lo hagan personas que tengan una hoja de vida limpia, que no cuenten con los antecedentes, pero sobre todo que cuenten con la capacidad, el liderazgo y los proyectos que vengan a buscar el desarrollo y que vengan a prestar el esfuerzo necesario para nuestro país. Ahora, pero abogada, en los anexos, por ejemplo, de la primera pregunta, ¿hay suficiente capacidad jurídica para gestar, crear, modificar, por ejemplo, entorno? ¿Qué pasaría si se determina que una persona se enriqueció ilícitamente? ¿Habrá argumento jurídico o hay que crear ese argumento jurídico? Muchos de los hechos o de los actos de corrupción que están involucrados, tanto tipificados en la Constitución como en el COIP, está el tema de enriquecimiento ilícito, que usted lo manifiesta, cohecho, está peculado. Estas son delitos sancionados realmente que afectan al interés del Estado y de las instituciones públicas. En virtud de ello, prácticamente existe ya el precepto legal que pueda regular y controlar todos estos hechos, y que en la actualidad se los va a plantear y se los va a seguir
poniendo en procedimiento, en este caso, a las personas que hayan sido involucrados en esto. Pero anteriormente podían participar. Si un ciudadano estaba involucrado en un acto de corrupción, no necesariamente contra el Estado, sino una persona que haya sido parte de un delito de usura, podía participar prácticamente en la vida política sin que los ciudadanos conozcamos que ya tenían antecedentes y que lo único que venían era saquear a nuestro país. Entonces, esto, Pablo, ya se encuentra tipificado en las disposiciones legales tanto del COIP y de la Constitución, pero no se impedía a esta persona para que participe de la vida política. En la actualidad estamos diciendo no pueden participar y que sean sancionados con la pena privativa de libertad especificados en las distintas leyes. Pero, abogada, pero allí, por ejemplo, ¿cómo quedaría el tema del derecho constitucional de elegir y ser elegido? ¿Cuál sería la modificación o cómo entraría esa figura para una persona que ha estado en temas de corrupción y que tiene una sentencia de organismo judicial del Ecuador, pueda decírsele, bueno, bajo estas consideraciones, los articulados de derecho de elegir y ser elegido para usted no van en ese sentido? Cuando una persona ya tiene una sentencia ejecutoriada en contra suya, pierde esos derechos políticos, con la finalidad de garantizar la transparencia en la ejecución o en la administración de nuestro país. Hoy estamos defendiendo no intereses particulares, sino los intereses colectivos. Entonces, por nada del mundo atente el derecho de este ciudadano, porque defiende el de una mayoría absoluta, que es en este caso la población de nuestro Ecuador. O sea, habría que introducir ese requisito en el Código de la Democracia, por ejemplo, que sostenga, similar como era un récord policial anteriormente para cualquier trámite dentro de la estructura del Estado ecuatoriano. Se solicitaba un récord policial del ciudadano para ver si no tiene antecedentes. ¿Se podría introducir un elemento de esos al Código de la Democracia? Debería ir acompañado. ¿De qué forma se puede demostrar que una persona ha estado involucrada en un hecho ilícito? Es a través del récord policial, que usted lo dice. Tiene que ir articulada toda esta información que tiene Policía Nacional, que tiene el Consejo de la Judicatura y asimismo con el Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de poder verificar realmente los antecedentes de cada uno de los ciudadanos que van a participar y que nos van a representar en las contiendas electorales. Perfecto. Ahora, abogada, la segunda pregunta, no sé si con Lino tenemos la segunda pregunta en imágenes. Bueno, ¿cuál es lo inquietante de esta pregunta para ustedes para poder hacer campaña política, abogada? Dentro de las preguntas que van a ser consultadas a los ciudadanos está el que ninguno de las personas pueda ser elegido nuevamente por el mismo cargo. En este caso, todas las personas que han estado ya involucrados en la vida política tendrán únicamente la posibilidad de ser reelectos, en este caso como concejales, como alcaldes, prefectos, presidencia y vicepresidencia por una sola vez. ¿Con qué objetivo, Pablo? Lo que buscamos es que no se puedan eternizar en el poder, que no se vaya a asumir todos los poderes una sola persona, sino que se respete el principio de alternabilidad, pero que también puedan ir presentando cada uno de ellos las propuestas y los proyectos que puedan plantearse dentro de nuestro país. Claro, y yo lo entiendo así, por ejemplo, abogada, el que se tengan unos periodos fijos, una y otro periodo para que se puedan reelegir, pero no eternamente en el mismo cargo, porque eso estaría también desdibujando lo que sería el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Si yo me elijo constantemente, estoy restando posibilidades de elección a otro ciudadano que a lo mejor con mayor o menor grado de conocimiento podría participar de un evento o un proceso eleccionario. Entonces estamos hablando de que podría restringir derechos el permitir una reelección indefinida. Así es, Pablo. Es importante especificar esta pregunta para todos los ciudadanos, es que, como usted lo manifiesta, existen políticos, existen personas que han venido actuando dentro de estos procesos electorales, que tienen nuevas ideas, que serán nuevos protagonistas en la vida activa, y por nada del mundo se viene a afectar en este caso el derecho del ciudadano de elegir y ser elegido. La persona que ya participó en la vida política ya tuvo la oportunidad de ser elegido y hay que dar la posibilidad para que nuevos protagonistas puedan incidir o puedan venir a tomar las riendas de nuestro país. Pero lo hemos mencionado en varias ocasiones, la gobernabilidad no solo implica en este caso de quién viene a administrar nuestra ciudad, sino de cada uno de los ciudadanos que debemos aportar de forma propositiva en los proyectos de cada uno y aportar y apoyar, en este caso, a los que vienen a gobernar nuestro país. Pero, abogada, hay algo interesante que a lo mejor vale la pena consultarlo, porque si estamos hablando que esta pregunta pueda tener el respaldo del pueblo ecuatoriano, ¿qué pasaría si lo interpretamos
doctrinariamente, porque usted habla de las personas que están en cargo, ¿y qué pasaría en la papeleta electoral? Porque hay muchos ciudadanos que eternamente también son candidatos y están restando posibilidad constitucional de que puedan ser elegidos o haya una posibilidad de elegir a otro ciudadano porque simplemente hay un candidato eterno que está en las papeletas. También no habría la posibilidad de cómo limitar de que si no tuvo el respaldo 1, 2 o 3 veces de un proceso eleccionario, ya no se presente ese ciudadano. ¿Estamos hablando de ello o simplemente es a las personas que están en ejercicio del poder? Únicamente es a las personas que se encuentran en ejercicio de poder, porque dice puede ser elegido nuevamente por el mismo cargo. No implica en este caso a las personas que hayan sido candidatos en 3 procesos electorales y que no hayan logrado llegar, en este caso, a asumir un cargo político. Esas personas podrán candidatizarse. Pero hay muchos candidatos que sí restan ese derecho constitucional a otras personas. Pero no se les puede cohibir el derecho a participar, a ser electos dentro de procesos electorales. Pero de lo que yo recuerdo, abogada, una papeleta electoral no es que la paga un candidato que quiere ser o participar de un proceso eleccionario. Es el Estado el que le provee esos recursos económicos. Y si no tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano 1, 2 o 3 veces, yo creo que hay un dispendio de recursos económicos que puede ser utilizado por otro ciudadano que a lo mejor tiene una posibilidad de tener respaldo político del pueblo ecuatoriano. Pablo, realmente yo comparto el criterio que usted lo plantea en este momento, es bastante interesante, un tema que tendría que ser debatido y que tendría que ser también parte de una reforma y que podría involucrárselo también en una pregunta de esta. Sin embargo, de ello, la pregunta número 2 es clara, únicamente para las personas que ya han venido actuando en la vida política, que han asumido un cargo, que pueden candidatizarse nuevamente, pero no dice y no especifica que a los candidatos que no han tenido la oportunidad de ganar una contienda electoral, pero que constantemente vienen restando esa posibilidad, en este caso constitucional, como usted la dice, de poder participar en la vida política. Y está un poco abierta la pregunta que podría generar esa doctrina, abogada. Tendríamos que especificarla. Yo realmente me queda la duda, a mí como Carla Swing, porque es claro al manifestar que únicamente puede ser reelecta una vez más por el cargo. ¿Qué significa? Que ya vino ostentando una dignidad como autoridad, y que esa persona podrá candidatizarse nuevamente en este mismo cargo, pero no dice, o sea, no es clara, no la noto o no la puedo yo interpretar de manera abierta al manifestar únicamente que las personas que ya han sido candidatas en varias ocasiones puedan negarse la posibilidad, en este caso, de ser nuevamente candidatos hasta que puedan llegar a ejecutar los proyectos o, en este caso, las propuestas que ellos plantean para un cantón, para una provincia o para un país. Bueno, se abre el debate porque esta pregunta es interesante en ese sentido de los derechos de participación y también cómo se restan derechos de participación cuando se habla. Yo lo escuchaba, por ejemplo, a la asambleísta Verónica Arias, que decía, la reelección indefinida es ampliar más derechos constitucionales de participación, cuando vemos que eso es todo lo contrario, más bien resta derechos constitucionales a otras personas de participación en un proceso eleccionario. Abogada, no sé si con Lindo ya tenemos la tercera pregunta para ir desglosando y analizar lo que es el tema de la reelección indefinida, abogada. Así es, bueno, usted lo ha manifestado, por nada del mundo resta el derecho de poder participar en la vida política, no está atentando el tema de la reelección indefinida en absoluto en la posibilidad de cada ciudadano pueda alternar, como lo dijimos, sus esfuerzos y propuestas, sino más bien estando la posibilidad, estando la apertura a que nuevas personas, nuevos cuadros, nuevos protagonistas, nuevas ideas vengan a plantearse en cada uno de los procesos electorales y evitando en este caso que una persona pueda eternizarse en el poder, que una persona pueda asumir todos los poderes dentro de un mismo proceso o en varios procesos electorales. Ahora, pero por ejemplo en el tema de la tercera pregunta, abogada, la reelección indefinida o el Consejo de Participación Ciudadana, lo que pasa es que tenemos en la tercera pregunta es la reelección indefinida de acuerdo a la imagen tenemos, pero podemos irlas analizando. Vamos con la tercera pregunta que dice, para garantizar el principio de alternabilidad en esta, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador? Pablo, solo por corregir, es la pregunta que ya hemos analizado, la segunda pregunta. Ya. La de reelección indefinida es la segunda pregunta. La tercera pregunta habla del proceso o de la restauración, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana. Es un tema ya que lo hemos analizado. Inicialmente decíamos, la pregunta número 1, que no puedan participar en la vida política personas que se han encontrado involucrados en actos de corrupción. La segunda pregunta es dar la posibilidad de respetar el principio de alternabilidad para que puedan otros cuadros, otros protagonistas
protagonista es participar en la vida activa y no eternizarse en el poder. Entonces, la tercera pregunta, para que un poco la ciudadanía vaya analizando, es la restauración del Consejo de Participación Ciudadana, que como ustedes conocen... No hay problema, vamos analizando la restauración del Consejo de Participación Ciudadana, abogada. Así es, Pablo, esta es una institución totalmente autónoma, como lo es la Contraloría, como es la Defensoría del Pueblo, como es el Consejo de la Judicatura, a la cual se la venía manipulando por ciertas autoridades anteriores, porque eran interpuestos, eran asignados por personas que estaban dentro del poder. Entonces, lo que yo quiero decir en este momento es que el Consejo de Participación Ciudadana en este momento va a ser puesto por los ciudadanos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se le permita a cada uno de los ciudadanos de nuestra población participar de estos procesos de vedurías, de fiscalización, silla vacía, ustedes conocen asambleas ciudadanas, para que puedan verificar que las autoridades que se encuentran en el poder ejecuten de forma correcta el trabajo en las distintas carteras de Estado. Pero más allá de eso, lo que busca es que este Consejo de Participación Ciudadana, que va a ser elegido por la ciudadanía, por la población, pueda transparentar la gestión realizada por cada una de las autoridades que se encuentran dentro del Ejecutivo. Pero, abogada, ¿con qué mecanismo va a ser elegido los vocales del Consejo de Participación de este nuevo Consejo, de acuerdo a la pregunta? De acuerdo a la pregunta, son procesos totalmente electorales que van a ser elegidos en este caso por el ciudadano, tendrán los mecanismos necesarios, en este caso las autoridades nacionales. Únicamente estamos solicitando a través de la consulta popular que seamos nosotros los ciudadanos quienes nos den la capacidad y la posibilidad, en este caso, de poder participar de este derecho político de los ciudadanos, de poder elegir, en este caso, a la autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, quien velará, quien vigilará, planificará el tema de las competencias, atribuciones que asumen cada una de las autoridades. Ahora, abogada, ¿qué pasaría si gana esta pregunta, por ejemplo, el tema de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Automáticamente los vocales del Consejo cesarían en sus funciones? Así es, quienes se encuentran en la actualidad dentro del Consejo de Participación Ciudadana culminarían con su trabajo o con la gestión que vienen realizando, porque lo que se manifiesta es una reestructuración de todo el Consejo de Participación Ciudadana, en la cual se daría en este caso la idea original que tenía la anterior Constitución del Consejo, de que el Consejo de Participación Ciudadana sea puesto por los ciudadanos y no por fuerzas políticas como actualmente se vienen dando. El Consejo de Participación Ciudadana es puesto por una fuerza política que prácticamente se parcializa y que no realiza un trabajo garantizando el efectivo ejercicio de las carteras de Estado, y que únicamente escuchan o dan los informes de lo que quieren escuchar ciertas autoridades y no se transparenta el trabajo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los que fueron electos como vocales del Tribunal del Tribunal Electoral, Contraloría y los organismos de control, incluso hasta la misma Corte Constitucional? ¿Cómo quedarían aquellos funcionarios que fueron electos por el Consejo de Participación Ciudadana con una finalidad política? Bueno, es clara la pregunta al manifestar que únicamente la reestructuración en este caso será del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la posibilidad de controlar, velar el tema del trabajo que vienen realizando ciertas instituciones. Posteriormente a un informe debidamente detallado que presente en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, se podrán remover ciertas autoridades de instituciones a las cuales usted manifiesta si no se ha cumplido a cabalidad, si no se está trabajando de forma correcta y en este caso beneficiando los intereses ciudadanos. Pero esto ya es una responsabilidad absoluta del Consejo de Participación Ciudadana de poder verificar que se cumplan correctamente el trabajo en cada una de estas Perfecto, instituciones. abogada. La otra pregunta, ¿cuál es lo que más interesa al pueblo ecuatoriano para poder discutirlo políticamente? La cuarta pregunta está involucrada en que los delitos sexuales para niños, niñas y adolescentes no prescriban. En virtud de ello, nosotros debemos manifestar
Pablo, que en Loja realmente ha causado una conmoción social el ver cómo una inocente fue arrebatada su vida en manos de victimarios o de gente que tiene desórdenes mentales y que prácticamente se exponía a muchos niños inocentes en estos hechos ilícitos. Hoy estamos diciendo no más impunidad, no se roben la inocencia de nuestros infantes, sino más bien que estas personas que están involucrados en estos delitos sean sancionados con penas privativas de libertad. Yo debo de manifestar, Pablo, anteriormente se denunciaba por un hecho ilícito que tiene que ver con delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, y las personas que cometían o el procesado se fugaba del país, y como este proceso legal en determinados años prescribía, esta persona, al transcurrir los años, volvía a nuestro país y transitaba por nuestras calles como un ciudadano cualquiera sin haber cometido un delito, exponiendo en este caso a otros menores a estas personas. En la actualidad dice, no van a prescribir los delitos sexuales independientemente del proceso legal. En el tiempo que haya sido iniciado, si esta persona se la puede capturar, pagará su pena privativa de libertad. Y asimismo, manifiesta esta pregunta, muchos de los niños que han sido violados en nuestro país han callado por miedo, por amenazas que hacen, en este caso, los victimarios. Pero si esta persona, al cumplir una mayoría de edad, con conocimiento, se da cuenta de lo que fue realmente sometido, y si cuenta con todas las pruebas y los elementos de convicción, podrá demandar, podrá denunciar ante la justicia, y que estas personas paguen con la mayor sanción por cometer estos hechos en contra abogada, de ellos. Yo le consulto algo, si dice el anexo, porque este tema de lo que ocurrió en la provincia de Loja y en la ciudad de Loja, creo que fue después de que se convocó ya la consulta popular. Usted habla, por ejemplo, los depredadores son depredadores y la prescripción tiene que ser en el mismo razonamiento doctrinario de un depredador. Pero, abogada, recordamos el tema que sucedió en la ciudad de Loja, que es muy delicado y muy triste. Pero todos sabemos que, por ejemplo, se abren academias de baile, de cursos de toda índole, pero ¿cuáles son los niveles de seguridad que puede proyectar esta pregunta o puede exigir este momento que a lo mejor se amplíe un anexo en el sentido de que se pidan requisitos fundamentales, requisitos psicológicos de las personas que trabajan, incluso hasta de los mismos maestros que laboran en los planteles educativos de la República del Ecuador, un perfil psicológico y también una investigación muy exhaustiva de su personalidad, cómo ha sido en su hogar, en su barrio, para poder trabajar en un sitio muy delicado que es el tratamiento de educación con los menores en el Ecuador, porque los actos de violación que se han producido en los colegios y escuelas también es muy sorprendente y muy alarmante, abogada. Entonces esta pregunta no se la podría a lo mejor ampliar en ese sentido cuando se habla de los delitos sexuales, abogada. Una vez aprobada esta pregunta, y que considero que se va a ganar con el mayor porcentaje de los ciudadanos, esta pregunta debería ir articulada con un proceso de seguridad ciudadana, como usted lo manifiesta, con la finalidad de que las personas que en nuestra ciudad, en nuestro país, se dediquen en este caso a la formación académica de niños, niñas y adolescentes, cuenten con un análisis psicológico, como usted lo manifiesta, debería ser prioritario. Sobre todo, los antecedentes que también hablábamos anteriormente en la pregunta de hechos ilícitos que estén personas involucradas, no necesariamente en la vida política, sino en la formación de nuestros niños, debería solicitárseles todas estas requisitos indispensables para garantizarles una formación adecuada sin, en este caso, poner en riesgo a nuestros menores. Asimismo, tiene que ir acompañado el Ministerio de Justicia con un procedimiento de rehabilitación adecuado. Es inaudito ver cómo en nuestro país la persona que podía darnos esta información necesaria hoy ya no esté para que pueda rendir las versiones necesarias para dar con estas redes de pornografía que se dedican en este caso a atentar en este caso con la impunidad, con la inocencia, de nuestros menores. Hoy estamos pidiendo que se castigue con mano dura y que se pague con la mayor pena privativa de libertad de estas personas que están involucradas. Efectivamente, considero que
el gobierno central, Pablo, como usted manifiesta, debería otorgar los recursos necesarios primero para una socialización, concientización y sobre todo que vayan acompañados de una seguridad ciudadana para que las personas que vayan a brindar servicios, en este caso de formación académica, de baile, de artístico, debería ser en este caso personas que cuenten con las condiciones adecuadas para brindar, este caso, una educación a los niños de calidad. Claro, y que tenga la vigilancia de los organismos de control para evitar cualquier exceso que se pueda producir en contra de los menores a través de los abusos sexuales. Abogada, ¿y cuál es la otra pregunta que también es necesaria darle a conocer al pueblo ecuatoriano y cómo debe de ir razonando, no para el bienestar de un futuro político, sino para el bienestar de la República? Dentro de la quinta pregunta especifica claramente el control minero. Dice, hoy vamos a contar con autoridades que hagan un control adecuado, respetando en este caso las disposiciones legales, los aspectos técnicos y sobre todo respetando nuestra naturaleza. Nosotros hemos sido testigos de que han existido autoridades muy permisivas y que en virtud de ello se han realizado la explotación minera en lugares urbanizados, en áreas protegidas, donde prácticamente atentaban contra la vida primero de las personas y posteriormente también con la propiedad, con la vivienda de estas personas, porque existía una explotación totalmente irresponsable, sin respetar aspectos técnicos. Hoy están pidiendo que se haga así una explotación minera adecuada, controlada, pero más allá de respetar o de priorizar, en este caso, un interés particular de determinada empresa que realice explotación minera, se tendrá que respetar primero el derecho que tenemos todos los ciudadanos, el derecho primero fundamental a la vida y también el derecho a la propiedad. Pero, abogada, ¿cómo descentralizamos ese ordenamiento jurídico que, por ejemplo, para firmar lo que son explotaciones a gran escala, ya de acuerdo a lo que es el interés del Estado, puedan estas autorizaciones ser descentralizadas en territorio? Y cuando hablamos en territorio significa que el ciudadano o las autoridades, por ejemplo, de esa jurisdicción puedan ellos otorgar el permiso para poder realizar una explotación, porque ellos son los que conocen si va a haber un beneficio o simplemente va a haber un daño ambiental de gran magnitud que no va a ser resarcido con la explotación de aquellos recursos. Entonces, ¿cómo descentralizar esa orden, ese ordenamiento jurídico, abogado? La única forma de poder descentralizar estos procesos de control es a través de las instituciones públicas, como es en este caso el ARCOM, que tiene que realizar un aspecto técnico muy minucioso a las personas que se dedican a hacer la explotación minera, dejando de lado los intereses. Nosotros conocíamos que en Zaruma existían empresarios que prácticamente se encontraban en muchos de los casos hasta armados para impedir que se les cohíba el que puedan realizar en este caso la explotación minera. Pero hoy sí se está pidiendo un control adecuado que vaya articulado con todas las instituciones gubernamentales. Tendría que ser apoyado por parte de la Policía Nacional, a través de también el Ejército, está el ARCOM y todas las instituciones que se encargan de planificar, regular y controlar todo lo que tiene que ver en materia de explotación minera o de explotación metálica. Pero, abogada, ¿cómo descentralizamos? ¿Quién debería de autorizar estos permisos, por ejemplo, para explotación ambiental y minera? ¿El ciudadano que vive en la jurisdicción con sus autoridades o directamente de carácter nacional la autorización? No, tendría que descentralizarse con cada una de las instituciones. Es imposible que el control lo realice el gobierno central a través de autoridades que únicamente cuentan con sus oficinas o con su institución a nivel nacional, puedan venir a controlar en Loja, en Zaruma o en cualquier otra provincia la explotación. Esto se lo tiene que desconcentrar o descentralizar a través de las instituciones públicas que realizan este proceso de control y de regulación, como es en este caso las instituciones públicas, para que ellos otorguen licencias, permisos a las personas que cuenten con todas las condiciones técnicas adecuadas, pero sobre todo que ellos garanticen el respeto a las disposiciones legales, y a las que no sea así, que paguen también con una sanción y una pena privativa, porque no se puede dejar tampoco estos hechos que atentan contra las personas y que se han perdido vidas humanas precisamente por darse una explotación totalmente descontrolada y con autoridades que lo han permitido
a vista de todos y que nadie hace nada. Eso es una reforma urgente que se busca para beneficiar a nuestros hermanos que prácticamente colindan con estas empresas de explotación minera. E incluso, abogada, yo me permito y me atrevo a pensar en el sentido de que la famosa socialización de la que se está utilizando como una herramienta para autorización de lo que son explotaciones mineras y de cualquier orden, sea más bien modificada o simplemente desmantelada. Y si es modificada, ponerle parámetros de seguridad en el sentido de cómo se tiene que hacer una socialización correctamente para evitar simplemente el mal uso de este elemento socialización que ha llevado a grandes proyectos, incluso a llevar una posición muy determinada en favor de determinados organismos, y eso yo creo que mucha ciudadanía lo estaría pensando. Abogada, Edison Padilla dice lo siguiente: quienes hacen SR Radio, la doctora Carla debería leer las atribuciones constitucionales del Consejo de Participación Ciudadana. Una de las atribuciones no es de funciones de fiscalización, sino de establecer veedurías y también observaciones ciudadanas, haciendo uso del ejercicio de la democracia directa que determina el Código o la Constitución de la República lastimosamente creo que el compañero Edison no escuchó la entrevista desde un inicio, porque me referí precisamente a estos procesos de veeduría, de asambleas ciudadanas, el mismo hecho de la silla vacía, pero nosotros sabemos a qué responden prácticamente estas propuestas. Las personas que hoy se encuentran en participación ciudadana son prácticamente quienes están en riesgo su cargo y tienen que defenderlo de una u otra forma. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, la única forma de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda transparentar la ejecución o el ejercicio de ciertas instituciones u autoridades, que es su obligación, es a través de las veedurías ciudadanas, a través de las asambleas, el uso de la silla vacía, a través del proceso de rendición de cuentas, para verificar las personas que hacen uso de recursos públicos, que se lo esté ejecutando de forma correcta. Eso lo hemos venido manifestando, nosotros hemos venido trabajando con el Consejo de Participación Ciudadana y por nada del mundo podemos decir que desconocemos las atribuciones. Más bien me hubiese gustado que escuche la entrevista. Y es lo conveniente porque, por ejemplo, en el tema de participación ciudadana, abogada, yo creo que el presidente de la República dio un primer paso cuando dio un decreto extinguiendo el número 16, si no me equivoco, que prácticamente diezmó lo que era la sociedad civil organizada, profesionales, sindicatos, obreros, de toda clase. Cuando se da este decreto hay la posibilidad de construir nuevamente esta sociedad civil. ¿Y qué pasaría? Yo le pongo en perspectiva, porque estas preguntas van a generar argumento jurídico que tiene que ser analizado y discutido al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Qué pasaría? Porque usted hablaba de seleccionar a ciudadanos que vayan a representar como vocales dentro del Consejo de Participación Ciudadana mediante un proceso eleccionario. ¿Qué pasaría si esta organización civil, colegios profesionales, obreros, sindicatos, amas de casa y toda la sociedad, los principales candidatos serían los representantes de estos gremios, como parte de la sociedad civil, y a lo mejor mediante una votación electoral determinar si el presidente del Colegio de Abogados, si el presidente del Colegio de Ingenieros, si el presidente del Sindicato de Obreros del Consejo Provincial puede ser el vocal de este organismo que estamos hablando, es de participación ciudadana, para evitar un poco el conflicto de quién tiene que ser o nominar a los vocales políticamente. Yo creo que esa es la forma de ir razonando en este momento sobre el tema de participación ciudadana, que es un poder. De acuerdo a Simón Bolívar, el poder moral es del pueblo o de una nación. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales que representen, como usted lo dice, a organizaciones, a gremios, a colectivos, que puedan conocer a cabalidad el ejercicio de muchas en este caso, de las autoridades o instituciones, para que puedan verificar de forma correcta, pegado a los aspectos legales, claro, en este caso el Colegio de Abogados, pegado a los aspectos técnicos de acuerdo al ejercicio de cada institución, que puedan representarnos de forma correcta y que puedan verificar que se transparenten las gestiones de forma adecuada y que sobre todo garanticen la participación ciudadana a través de estos procesos que se encuentran estipulados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para que el ciudadano se pueda empoderar de estos procesos y sea el ciudadano, más que los mismos vocales, el que realicen los procesos de veedurías, de control, de regulación de cada una de las instituciones. Me parece oportuno ir razonando ya
en lo que es el aspecto veterinario, ¿quién tiene que estar dentro de ese organismo de participación ciudadana? Abogada, y con la otra pregunta que vamos, porque hay algunos mensajes que nos hablan del tema de la ética, que es interesante, la ética política, en la cual un ciudadano tiene que también establecer esa ética política para poder establecer compromisos con partidos y movimientos políticos. Yo creo que eso nadie se hace al lado de esos temas de una ética política. Abogada, ¿qué pasa con la ley de plusvalía? Que ese es un argumento jurídico que lo aprobó la Asamblea Nacional Legislativa anterior y que dejó serios inconvenientes dentro de la estructura económica del Estado. Es bastante clara esta pregunta al manifestar que los bienes y los frutos de los ciudadanos no tienen por qué ser penados. Esta ley se la creó anteriormente, en este caso con el gobierno anterior, dentro de la cual se ha podido reconocer, se ha podido asumir los errores que han existido con la aprobación de esta ley. Se prohibió prácticamente o se limitó en este caso el desarrollo de proyectos de construcción en nuestro país porque precisamente las personas no podían desarrollar su capital porque se encontraban interpuestos también recursos, impuestos que se le ponían a la ciudadanía, pero sobre todo de ello se atentaba contra el derecho a la construcción, el derecho al trabajo. Las grandes constructoras podían tener la posibilidad de fomentar el trabajo de los ciudadanos, pero esto sí limitó el miedo y el temor de los ciudadanos, prácticamente hizo que se limite el derecho al poder realizar edificaciones en nuestro país. Hoy se evitará en este caso también la especulación sobre el valor de las tierras, fomentando en este caso la inversión que tienen los ciudadanos a través de la construcción y, como lo decíamos anteriormente, generando el empleo en nuestro país. Abogada, usted dijo algo importante. No tiene por qué el Estado sojuzgar lo que es el patrimonio de un ciudadano ecuatoriano en lo que es materia de bienes inmuebles y su patrimonio económico. Pero esta pregunta no podría tener un alcance de que haya una posibilidad de reformar el COTAD, porque el COTAD en los actuales momentos sí topa el patrimonio de las personas o de los contribuyentes al momento de realizar una obra, cualquier arreglo de lo que sería sus colindante a un bien inmueble. Y eso sí, a algunos ciudadanos les llama la atención, abogada. Esto tendría que ir a la par, claro, con ordenanzas o marcos normativos que se hacen a través de lo que es el Consejo Municipal en los distintos gobiernos autónomos descentralizados. Usted lo manifiesta. En la actualidad se construye una vía, indistintamente que haya tenido usted un terreno, gana plusvalía, es verdad, claro que sí. En este caso el terreno, pero se incrementa el valor también del terreno y por ende hay muchas de las ocasiones que los mismos gobiernos autónomos descentralizados empiezan a cobrar a través de contribución especial de mejoras la obra ejecutada, pero con valores demasiado significativos. Entonces todo tiene que ser relacionado al desarrollo y al progreso de nuestra ciudad y también al desarrollo de la construcción en cada una de las viviendas. Pero esta pregunta obligaría una reforma al COTAD, abogada. No necesariamente lo manifiesta, pero sí podría ser un análisis profundo para que vaya articulado en este caso con el COTAD, que es prácticamente la ley que se la ejecuta en territorio, claro. Porque la ley, como usted conoce, la ley de plusvalía era una ley totalmente independiente que el COTAD. Claro, pero o sea, lo que estamos, y por eso yo estoy utilizando la palabra doctrina. Si es una pregunta de carácter nacional y también de interés del pueblo ecuatoriano, muchos de los ciudadanos van a decir, no únicamente la ley de plusvalía, topen el COTAD porque el COTAD nos está prácticamente esquilmando la economía a pretexto de que se construyen 1 metro cuadrado de asfalto y lo cobran como si fueran 15, 20 o 30 metros de asfalto en un bien inmueble que a lo mejor no tiene esa capacidad de territorio. Efectivamente, va totalmente relacionado. Nosotros conversábamos en otro medio de comunicación, el incremento en este caso del predio urbano a través de la valoración del suelo tiene que ser pegado primero con las condiciones de proporcionalidad, igualdad, progresividad y que dentro de el incremento que se haga del predio urbano sea pegado a los servicios básicos que cuente cada uno de los terrenos, a la accesibilidad que cuente, si el terreno realmente es urbanizable, pero no únicamente porque pasó una vía y mi terreno, por último, tiene problemas geológicos, Pablo, y yo no puedo construir, pero porque pasó la vía, se va a especular sobre el valor de la tierra y me van a cobrar valores excesivos. Tendría que existir una reforma y que tendría que
analizárselo de acuerdo a cada uno de los casos, porque habrán ocasiones en las que el terreno sí gane plusvalía, podrán edificar y sube el valor de este terreno. En este caso se podría cobrar algún valor, pero hay casos, como le decía, en terrenos que tienen problemas geológicos, que son peñas, que ni siquiera se puede sembrar, que no le producen ninguna rentabilidad al ciudadano. En este caso no se le podría cobrar un valor excesivo, sino que tendría que ser analizado de acuerdo a cada uno de los casos en particular. Abogada, políticamente le pregunto a usted, ¿cómo va a votar? ¿Sí o no de las 7 preguntas? Yo soy una de las que vengo promoviendo la consulta popular. Tengo que empezar dando ejemplo, tengo que predicar dando ejemplo, y vamos a votar 7 veces sí a estas preguntas, que lo que buscan es el desarrollo de nuestro país y sobre todo benefician a los intereses de cada uno de los ciudadanos. La pregunta última también, Pablo, es la explotación del Parque Yasuní. Aquí se busca limitar el área de explotación petrolera de este Parque Yasuní, o de este sector que ustedes conocen, que prácticamente es un pulmón que busca promover la biodiversidad, respetando en este caso la naturaleza y a las personas. Entonces vamos a pedir que se limite. Va a existir la explotación petrolera, pero en una menor proporción, porque vamos a defender en este caso la naturaleza y vamos a defender la vida de nuestros ciudadanos. Yo creo que ganamos más vendiendo servicios ambientales que explotando el petróleo, que ya prácticamente está pasando a segundo, tercero o cuarto plano de lo que es la energía que va a mover la maquinaria, no solamente de bienestar y industrial del mundo. Abogada, yo le preguntaba, ¿cómo va a votar usted? Porque hemos estado analizando aquí en Prensa Radial, conjuntamente con Lyndon y otro equipo de abogados, es en el sentido que estas 7 preguntas van a generar un movimiento jurídico al interior de la Asamblea y también al interior de muchos municipios de la República del Ecuador, para modificar y contextualizar correctamente si el pueblo ecuatoriano se pronuncia a favor de las 7 preguntas. El tema de la plusvalía, el tema de la corrupción es muy grande, porque también hay actos administrativos corruptos, no es únicamente quien se lleva el dinero. Hay muchos actos administrativos corruptos que deberían de ser juzgados, y allí a lo mejor se puede introducir una doctrina en el sentido de que se les dé mayor capacidad de fiscalización a los concejales, de poder llevar a un juicio político a un jefe departamental que maneja recursos económicos de las arcas fiscales que las provee el contribuyente de una jurisdicción determinada. Yo creo que un juicio político a un jefe departamental no es una idea descabellada. Debería ser una capacidad jurídica que tengan los señores concejales para poder juzgar y evitar tanto daño administrativo que se produce. Así es, Pablo, sería importantísimo el que nosotros podamos tener esa potestad. Sin embargo, de ello nosotros sí tenemos una posibilidad en caso de que los jefes departamentales realicen hechos de corrupción o que sean prácticamente cómplices de ciertas autoridades que disponen para que los recursos de los lojanos, en nuestro caso, sea mal distribuido. Nosotros podemos acudir a un contencioso administrativo y podemos llegar hasta procesos penales si se cuenta en este caso con la información necesaria. Lastimosamente, el trabajo que viene ejecutando el gobierno autónomo descentralizado se lo maneja con bastante hermetismo. Ustedes conocen a profundidad que jamás se nos ayuda con la información necesaria. Muchas de las veces tenemos que valernos de instituciones de control, en este caso, o el mismo Departamento de Auditoría Interna, para que pueda verificar si los procesos se están realizando de forma adecuada, en lo que tiene que ver primero en partidas presupuestarias y luego de qué forma vienen ejecutando estos recursos cada uno de los departamentos municipales. Perfectamente, abogada, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial, y seguiremos invitando. Vamos a ver si hacemos un debate de las 7 preguntas para ver cómo piensan algunos sectores también políticos y algunos sectores ciudadanos sobre las 7 preguntas. Abogada, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Pablo Lyndon. Ha sido un gusto para mí el poderlos acompañar en esta mañana. Esperamos que alguno de los ciudadanos haya calado este mensaje para que puedan tener conocimiento del contenido de las 7 preguntas y que vean y que verifiquen y que llegue a la conciencia de cada uno este 4 de febrero, que puedan ir a votar con conocimiento de causa, que estas preguntas lo único que buscan es el beneficio de la colectividad. Perfectamente, abogada, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Seguimos informando a través de su noticiero. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero.
Prensa Radial. SR Radio.